proceso. Muchas gracias. Pues ya lo dijiste prácticamente todo lo que traigo en la presentación. Fuiste bien clara con la importancia y la relevancia que tiene el poder legislativo. Y si me lo permiten, al cabo de 30 minutos, 40 minutos, voy a platicarles un poco de esta importancia que tiene el poder legislativo, no solamente en México, sino en el mundo. Y vamos a partir de la visión que en lo general la ciudadanía tiene del poder legislativo. Porque hay una frase por ahí que alguna vez leí, incluso antes que me dedicara a la política, cuando empezaba apenas en política, que decía que el cargo de diputado dura 3 años, pero que la pena dura toda la vida. ¿Por qué les digo esta frase? Porque imagínense la imagen que tiene la sociedad, no solo del político, del poder legislativo, del diputado o del senador, porque bien o mal, un gobernante, alguien que pertenece al poder ejecutivo, ya sea el presidente de la República, el gobernador o un alcalde, cuenta con los recursos públicos para poderlos ejercer, para poder hacer obras, para implementar políticas públicas, y ya depende de él si lo hace bien o mal, pues, y con qué transparencia, y con qué rendición de cuentas, etcétera, con qué calidad en el ejercicio del gobierno lo hace, pero al menos trae con qué mejorar la calidad de vida directamente de la gente. Y esto genera en la ciudadanía una percepción de que el gobernante o quien pertenece al poder ejecutivo incide en nuestras vidas, pero realmente no termina por quedar claro cómo incide en nuestras vidas el poder legislativo. Entonces, de ahí radica la importancia de que quienes pertenecemos al poder legislativo, pues iniciemos una serie de acciones, como puede ser una plática, como puede ser la presencia con los distintos sectores de la población, de la sociedad, como puede ser dando a conocer el trabajo que hacemos en el Congreso para empezar a sociabilizar el trabajo del legislador y que la ciudadanía entienda, mira, para esto me sirve votar por un representante popular, por un diputado federal o por un senador. Así o de esta manera incide en nuestra vida. Entonces, por eso es importante este trabajo de sensibilizar lo que hace el diputado. No es culpa de la sociedad, creo que ha sido culpa del legislador el no abrirse, el no abrir las puertas del Congreso para que la gente se entere de qué va el poder legislativo. Y por eso vamos a dar un recorrido hoy de la relevancia del poder legislativo. No solo es un tema de hacer leyes, no solo es un tema de abrogar o modificar las leyes, va mucho más allá la labor y la importancia del poder legislativo en México y en el mundo. Comenzamos. Miren, esta es la imagen general que tenemos de un legislador. Esta es la clásica, esta es la que sale en las noticias, o dormidos o peleando. Cuando tú le preguntas a alguien, ¿cuál es la primera imagen que se te viene cuando te dicen la palabra diputado o senador? Es esta. Es esta. No quiere decir que todos sean así, pero en lo general, la imagen que ha permeado en las noticias, en las redes sociales, es esta de los legisladores. Y esa está en el colectivo de la ciudadanía. ¿Dale? La imagen que debemos de proyectar es de cercanía a la sociedad. Es de activos parlamentariamente hablando, es decir, llevando la voz de la gente a la máxima tribuna del Estado y tener la capacidad de escuchar a la ciudadanía. Un legislador es electo en un distrito, es un representante popular. Sus facultades no solamente son las de legislar, y ahorita lo vamos a ver a continuación en las siguientes láminas, pero es bien importante para poder implementar una agenda que represente las necesidades de la gente, pues escuchar a la gente. Imagínense un legislador que se la vive encerrado en una oficina, entre 4 paredes. ¿Qué sensibilidad va a tener para saber cuáles son las modificaciones, las leyes o las discusiones que debe llevar al Congreso si no ha sido capaz de escuchar a la ciudadanía? Y pasa. Muchas veces el legislador es electo y muchas veces el legislador va al Congreso sin traer la sensibilidad ni la claridad de lo que la gente necesita. Por eso la ciudadanía no se siente representada con el legislador. Por eso es importante, por eso pongo esas 3 fotografías, dale la vuelta, porfa.
esas 3 fotografías porque creo yo que representa la sensibilidad para escuchar, la sensibilidad para resolver pequeñas problemáticas de la ciudadanía, pero la sensibilidad para poder resolver y cambiar vidas a través del Parlamento, a través del Congreso, utilizando la máxima tribuna, que es la foto del medio, que es donde vamos nosotros y hablamos a nombre de la gente. Entonces, si no existe una, no puede existir la otra. Están correlacionadas las actividades del legislador. Yo, por ejemplo, ahorita les platico, en la tarde voy a un ejido porque quedé de atender a un grupo de ciudadanos que traen un problema con unas escrituras. Eso me va a dar la sensibilidad a mí para saber cuál es el problema, para saber si es necesario corregir la ley en ciertos sentidos, y además me va a permitir hacer una agenda con los distintos funcionarios, desde el secretario de gobierno hasta la gente que tenga que ver con tenencia a la tierra, con todo este tipo de direcciones o secretarías que tengan que ver precisamente ya sea en el orden municipal o estatal, para poderles ayudar con esa papelería. Pero esto no lo hubiera logrado si no tengo la sensibilidad de regresar. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Dale? ¿Dale? ¿Cuáles son los conceptos generales de las legislaturas? Y es bien importante comprenderlos, ¿vale? Muchas veces el diputado o el legislador es electo y no sabe exactamente a qué llega al Congreso. Y es bien importante saber, fíjense, la variedad de funciones de esta institución política es reconocida por distintos nombres. Es decir, no solamente es Cámara de Diputados, no solamente es Congreso del Estado, no solamente es Senado de la República, no solamente el concepto de Cámara engloba el trabajo, sino que se les llama Parlamento. Y el Parlamento es el lugar donde se habla. Por eso la definición a final de cuentas es Parlamento, el parlamentario. ¿Qué quiere decir esto? Que es el que va y habla por la ciudadanía. Y el término legislatura, que es el término en el que se divide cada 3 años de ejercicio o cada 6, según sea el caso, porque los diputados, ¿saben cuánto duran en el cargo? 3 años. 3 años. ¿Y los senadores? 6 años. Los senadores están 2 legislaturas. No es una sola larga, son 2 legislaturas igual de 3, pero ellos cuando los eliges van por 6 años, por 2 legislaturas. ¿Por qué se le llama legislatura? Es un término útil, sí, pero confunde a la gente, porque la mayor parte del tiempo el legislador no está haciendo leyes. ¿Ustedes qué creen si nosotros nos dedicáramos todo el día y cada sesión a estar presentando iniciativas o haciendo leyes nuevas? ¿Qué pasaría? Estaríamos sobrelegislados. Entonces, si un legislador, si un diputado en una legislatura no necesariamente está ahí para hacer leyes, y es decir, no solamente nuestra única función es formular leyes, porque tan no es que hasta el Poder Ejecutivo y la ciudadanía pueden presentar leyes. ¿Sabían ustedes eso? El presidente de la República y el gobernador pueden presentar leyes. Ustedes como ciudadanos pueden presentar leyes, siempre y cuando no sean constitucionales, en materia electoral, en materia de seguridad o en materia de derechos humanos. Fuera de eso, pueden presentar ustedes leyes, ponerse de acuerdo con un grupo de amigos o el individual y presentar una reforma a cualquier ley secundaria que haya en el Congreso. Y existe un procedimiento parlamentario para que ese ciudadano la presente, dé su exposición de motivos ante la Comisión de Gobernación, se turne a pleno, se dictamine, se turne a pleno y en el pleno se pueda convertir en ley. Entonces, si no es la presentación de leyes una facultad exclusiva del legislador y también la ciudadanía y los gobernadores lo pueden hacer, entonces, pues, ¿qué hace un diputado? ¿Para qué voto por un diputado? Muchos se preguntarán. Sí, es nuestra facultad de hacer leyes, pero no es exclusiva. ¿Sí? Sí, se le llama legislatura a cada periodo que duran los diputados, pero no quiere decir que legislatura solo englobe hacer leyes. Una de las principales funciones que tienen los congresos y que tenemos los diputados, por eso les digo, somos la voz de la gente en la máxima tribuna, es la de criticar, es la de ser un contrapeso del Ejecutivo. ¿Qué pasaría, díganme ustedes, si el Poder Ejecutivo fuera solo el Poder Ejecutivo y los recursos los decidiera en qué gastar solo el gobernador o el gobernante o el presidente o el alcalde y no tuviera un contrapeso que estuviera señalando, que estuviera palomeando, que estuviera modificando el presupuesto?
que estuviera usando la tribuna para decir cómo se ejerció bien o cómo se ejerció mal. ¿Qué pasaría si un gobernante tuviera facultad absoluta, absolutista, de poder usar el recurso público? ¿Qué ocurriría? ¿Qué se imaginan? Imagínense ustedes, soy gobernante y tengo todo este dinero para ejercerlo como yo quiera y nadie me vigila. ¿Qué pasaría? Lo pudieran usar a discreción, lo pudieran usar a su merced, lo pudieran gastar en lo que quisieran. ¿Están de acuerdo? Bueno, lo que hace un diputado es estar observando que eso no ocurra. Entonces, un diputado no solo hace leyes, un diputado también vigila, un diputado también usa la tribuna para criticar y decir qué está bien o qué está mal de lo que está haciendo un gobernante. Por eso vemos muchas veces esas discusiones acaloradas en esa tribuna, porque sube la oposición y critica algunas de las decisiones de un gobernante y luego sube el partido del presidente o del gobernante a defender el por qué gastó o el por qué implementó esa política pública. Y eso es el debate y eso es la democracia a final de cuentas. La ciudadanía. Es súper abstracto, pero hemos ido evolucionando. Y en la medida que el legislador se vaya abriendo, regrese con la sociedad, no solo cuando digo regrese es a la colonia popular, donde generalmente siente el diputado el mayor acompañamiento, no, es a todos los sectores, escuchar a los académicos, hay que escuchar a las asociaciones civiles, a las cámaras empresariales. Conforme eso se va logrando, y para muestra un botón, de 10 años para acá, asociaciones ciudadanas han comenzado a implementar monitores de cabildo y legislativos, donde califican al diputado. ¿Son suficientes? No son suficientes. ¿Pueden ser más? Por supuesto que pueden ser más. ¿Pueden calificar mejor la labor? Sí pueden calificar mejor la labor. Abro un paréntesis. Yo hace 3, 4 años, terminaba la 61ª legislatura, fui diputado en esa legislatura también, y me daba un encontronazo, con mucho respeto, pero cuestionaba yo una asociación que sacó un monitor legislativo. Y me acuerdo que pues, uno siempre va a defender su trabajo, ¿no? Y no me había gustado, me habían puesto en media tabla de rendimiento, yo me acuerdo muy bien, porque la cantidad de iniciativas que me habían aprobado no había sido suficiente. Entonces, cuantitativamente ellos estaban haciendo un análisis del comportamiento de los diputados. Yo decía, es que no debe ser cuantitativo, porque no estoy yo ahí solo para presentar leyes. Las leyes están bien, hay que hacer que se puedan cumplir las leyes, que haya Estado de Derecho, hay que ser un legislador que fiscalice, que use bien la tribuna, que sea un buen parlamentario, que tenga una gran capacidad de exposición de las ideas, y no me estás calificando eso, me estás calificando lo cuantitativo, no tengo ni los votos para poder sacar las iniciativas, pues. Creo que hacia allá debemos ir, pero esto se va a lograr con la comunicación, y en la medida que lo logremos, que haya más asociaciones, pero que además esas asociaciones que se encarguen de eso, sepan dónde está el punto clave para exigirle al diputado, y el diputado cada vez se esfuerce y se exija más propiamente para ser un buen representante, vamos a lograr hacer crecer y legitimar la labor legislativa. Ahí va, no está completa y sigue muy abstracto esta idea de, bueno, ¿y quién califica al poder legislativo? Sí, es la ciudadanía, pero necesitamos profesionalizar la ciudadanía, necesitamos implementar parlamentos abiertos, necesitamos abrir las puertas del Congreso, y en esa vía vamos, pues. Yo, por ejemplo, como legislador, ¿qué voy a hacer? Ya estoy presentando mi batería para el periodo ordinario de iniciativas que voy a presentar. Todas, absolutamente todas, supongamos, tengo una iniciativa que tiene que ver con la Ley Estatal de la Juventud, hablando de jóvenes, ¿no? Por decir algo. ¿Qué voy a hacer? Un parlamento abierto. Voy a ir a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, les voy a presentar la ley, y a partir de lo que yo presente, los voy a escuchar. Y todas las ideas, si son viables, las trataré de implementar en esa ley. Para que la ley al final de cuentas no sea lo que yo pienso que debe ser, sino que la ley sea lo que ustedes sepan que necesitan. Y así en los distintos rubros. Si es una reforma en materia de seguridad, pues con los expertos de seguridad. Si es una reforma en materia económica, pues hay que juntarse con los expertos en economía. Y conforme vas abriendo el Parlamento, conforme vas abriendo el Congreso, vas logrando que el involucramiento de la sociedad te permita estar más en el ojo del huracán y con la lupa bien puesta para que midan tu rendimiento. Y en eso vamos, pues, ¿no? Entonces, hasta aquí vamos bien.
vamos comprendiendo un poco de la relevancia de la representación de un diputado y de las facultades que tiene el diputado y de cómo sí puede incidir en la vida. Al final de cuentas, si el gobernante implementa recursos de una u otra manera, el diputado estuvo atrás, aprobando el presupuesto, modificando leyes de ingresos, viendo qué ponerle, qué quitarle, cómo reorientar el gasto público, y ese presupuesto al final llega con mano también de un diputado que es representante de ustedes. ¿Estamos bien hasta aquí? Muy bien, ¿vale? Ustedes no sé si lo sepan, seguramente sí. En México, el sistema parlamentario es bicameral. ¿Qué significa esto? Dos cámaras. Y hay países donde es unicameral. Ahora, la pregunta del millón. En Coahuila, esto es a nivel federal, pero a nivel estatal, ¿qué sistema tenemos? Unicameral. ¿Por qué? Solo tenemos Congreso del Estado, solo hay diputados locales. Ejemplo, en el estado de Texas y en la mayoría de los Estados Unidos tienen un sistema local bicameral y un sistema federal bicameral. Es decir, hay congresistas y senadores federales y hay congresistas que les llaman representantes y senadores estatales. En Coahuila y en el resto de los estados de México solo hay congresos estatales, no hay senadores estatales. ¿De acuerdo? Entonces, el sistema puede ser bicameral y unicameral. ¿Dale? ¿Dale? Eso ya lo platicamos. Esta parte que les decía, y vamos a empezar a entrar en una parte bien importante, cómo más allá del tema de la representación, de las leyes, del debate, de la fiscalización, de la exposición de las ideas, de todo este tema, cómo está íntimamente relacionada el Parlamento, la Cámara o el Poder Legislativo a la democracia de los países y de los estados. El tema de las legislaturas y de la democracia están ligados íntimamente. Fíjense, la democracia no puede disociarse de la existencia de una asamblea. ¿Por qué creen ustedes que la democracia está íntimamente ligado al poder legislativo? No tengan miedo a equivocarse. A ver, estamos entre amigos, aprovechemos que no somos tantos. ¿Por qué creen que la democracia está íntimamente ligada al poder legislativo? Allá abajo viene una pista. Habla de pluralidad. Pero ¿por qué es directamente la democracia parte importante de un poder legislativo? Ahí viene una pista, que es el tema de pluralidad. Porque representa a todos los partidos políticos. Las fracciones o grupos parlamentarios que representa cada partido político están ahí en la legislatura. Si la ciudadanía votó por un partido político, ese partido va a tener la mayoría en ese Congreso. El segundo lugar tendrá el segundo en número de diputados. El tercer lugar será el tercero en número de diputados. Y de aquí viene otro debate que ahorita vamos a tener, que es, ¿vale la pena o no los plurinominales? Y los quiero escuchar. Pero todo tiene que ver el tema de plurinominales con lo íntimamente ligado que está la democracia a los congresos. ¿Dale? Y al final de cuentas, la relevancia que tiene que los partidos políticos estén representados en un parlamento, en un congreso, en una cámara, tiene que ver con la pluralidad de las ideas, con la exposición de las ideas. Y esa pluralidad ayuda a la democracia. Un estado o un país en donde hubiera una mayoría aplastante, en donde no hubiera oposición, en donde no hubiera debate, pues sería un grave problema para la democracia. Habría autoritarismo. Entonces, la pluralidad ayuda a la democracia. Va íntimamente ligada a la madurez democrática de un Estado, la representación y pluralidad que haya en un Congreso. ¿Dale? ¿Dale? ¿Vale? Eso ya lo platicamos ahorita. Ya vimos las atribuciones, se los pongo a manera de recursos. Si el día de mañana alguien les pregunta, bueno, ¿y qué hace un diputado? Ahí está. Define el destino de los recursos, critica o defiende, según sea el caso, el informe. Y cuando digo critica, no lo digo que tenga que ser en mala lid, tiene que haber mucha imparcialidad
generalmente, se recomiendan, no siempre la hay, pero en el tema de los informes de los gobernantes es sano que haya opiniones a favor o en contra de lo que está informando un gobernante. Los temas coyunturales, les voy a poner un ejemplo. Se han dado cuenta en las noticias que han matado candidatos y desde hace muchos años matan candidatos o políticos. Oye, en Chiapas mataron a un regidor. Oye, en Quintana Roo me enteré que secuestraron a la familia de un alcalde. Bueno, ayer en el Congreso, en la sesión, un diputado presentó un punto de acuerdo para solicitarle a los estados de la República que en coordinación con la Federación implementen medidas de seguridad para los candidatos en este proceso electoral. Ese es un tema coyuntural. ¿Por qué? Porque han estado matando semana a semana candidatas y candidatos. Esos son los temas coyunturales. ¿Qué hacemos los diputados? Los llevamos a la tribuna del Congreso. ¿Y qué pasa? Se subirá un diputado a decir, no es cierto, la seguridad está garantizada. O se subirá otro a decir, no es cierto, falta implementar medidas de seguridad. No está funcionando. Y eso es el debate. Por eso, temas coyunturales. ¿Dale? En los congresos se expresan opiniones que provocan conciencia, no solo dentro de la Cámara o del Congreso, en el país. Lo que hablamos ahí sale en las noticias. Las noticias las leen ustedes y entonces ustedes van a crear o van a construir un punto de vista de algo. Ah, ¿sabes qué? Sí es cierto, no se está garantizando la seguridad de los candidatos. Y esto lo leí en las noticias, esto me salió en Facebook, esto lo vi en el periódico, quien lee el periódico, que ya no se usa. Y esto está creando conciencia en mí, lo que discutieron ahí. Y ya tomaré yo partido si estoy a favor o estoy en contra. Pero gracias al debate del Congreso, es que yo me enteré. Por eso el Congreso es una caja de resonancia de lo que acontece en el país. Las problemáticas que acontecen en el país o en un estado se discuten en el Congreso y de ahí sale al resto de la ciudadanía, a través de noticias, a través de posicionamientos, a través de ruedas de prensa, pero de ese tamaño es la relevancia. A veces no nos damos cuenta que el tema y la discusión nació en el seno del Congreso, porque generalmente estamos más atentos a lo que dice o el alcalde o el gobernador o el presidente, pero la mayoría de los temas y las discusiones son en el Congreso. La mayoría de las noticias de las que ustedes se enteran son de lo que pasa en el Congreso, aunque no lo sepamos. ¿De acuerdo? ¿Dale? En nuestro sistema político y en la mayor parte del mundo, los legisladores, el diputado o el senador, que son representantes populares, son voceros de grupos sociales. Por eso es importante, ustedes lo han visto. Hoy, de varios años para acá, se ha ido construyendo, cosa que no existía increíblemente en este país, la paridad de género. Antes eran puros hombres, ya no, somos 50 y 50. ¿En qué creen que eso beneficia a un país y a la política? ¿Y qué se va a reflejar la voz de las mujeres en un parlamento? Ver por la resolución de los problemas. Ejemplo, en Coahuila se ha legislado contra temas de abuso, de violencia contra las mujeres, de sexting y todo lo relacionado donde pueda verse involucrada la mujer, como nunca, a partir de que hay más mujeres en el Congreso que hombres. ¿Ustedes creen que se hubiera legislado igual si siguiera permaneciendo las mayorías absolutas de hombres en un Congreso o una Cámara? No. Por eso es importante que todos los grupos sociales estén representados en el Congreso. Hoy, los institutos electorales, ya sea el INE o el IEC, cada proceso electoral emiten lineamientos. Y esos lineamientos antes nos decían, hombres y mujeres van mitad y mitad. Y luego lo metimos a la ley para que no fuera solo un lineamiento, sino que ya fuera parte de la ley. Hoy todavía falta legislar, ya se empezó desde el año pasado, pero todavía falta para que grupos minoritarios, grupos vulnerables de comunidades, etcétera, también puedan obtener un cargo de elección popular. Ya este año se nos obligó, en el mejor sentido de la palabra, o sea, ya es obligatorio que representes en los cabildos o en las candidaturas gentes de minorías, personas de minorías.
¿Qué va a pasar con esto? Van a poder estar representados grupos sociales en la Cámara. Y esos grupos sociales tendrán voceros. ¿Es sano? Yo creo que es sano. Yo creo que era impostergable tener esa representación, sino quién va a ver por sus derechos. ¿De acuerdo? Organizaciones no gubernamentales, colonos de cualquier nivel, fuentes, colectivos, ya se los había platicado, hay que estar cercanos a ellos para escucharlos. ¿Dale? En nuestro país, dale por favor. Nunca ha habido evidencia aquí en México de que hubiera inestabilidad política encausada por una Cámara. Eso es fundamental. Un Congreso, una Cámara de Senadores, una Cámara de Diputados, cualquier poder legislativo a nivel local o federal tiene la capacidad de generar inestabilidad política o gobernabilidad según sea el caso. Tienen esa capacidad. Hay países en el mundo que pueden las cámaras, los parlamentos, destituir funcionarios públicos. Incluso ya aquí, con la ley de revocación de mandato, si se junta cierta cantidad de firmas de ciudadanía o cierta cantidad de firmas de legisladores, según lo que establece la ley, puedes revocar el mandato de un presidente a ese nivel. Entonces, el poder de un Congreso local o de un Congreso federal es lograr estabilidad y lograr o no lograr gobernabilidad. A ese nivel también. De ese tamaño es la importancia, ¿vale? Vamos a entrar ahora sí en materia del Congreso local, que es donde yo estoy. En el Congreso local de Coahuila habemos 25 diputadas y diputados. Cada diputado que compite por el principio de mayoría, bueno, más bien, los que competimos por el principio de mayoría somos 16. Es decir, hay 16 distritos en Coahuila. ¿De acuerdo? Además de estos 16, hay 9 de representación proporcional, los famosos pluris. Y con ello completamos 25. Hay partidos políticos que sacaron una gran cantidad de votos, pero que no ganaron un distrito. Y gracias a la representación proporcional o a la figura de pluris, tienen representantes y diputados que van a representar a esos miles de coahuilenses que votaron por ellos. ¿Dale? ¿Cómo está organizado el Congreso? El Congreso se organiza a partir de los coordinadores parlamentarios y los coordinadores parlamentarios pertenecemos, yo coordino un grupo parlamentario, a un órgano denominado Junta de Gobierno. ¿Qué hace la Junta de Gobierno? Coordina los trabajos del Congreso. Ahí decidimos qué se presenta, qué no se presenta, cuánto más o menos queremos que haya de discusión, cuánto estamos pensando llevar de iniciativas al Pleno, cuántas se van a discutir. Ahí acordamos cuál va a ser la dinámica de la sesión en la Junta de Gobierno. Optimizamos las funciones legislativas, políticas y administrativas. Los diputados, cada quien pertenece a un grupo parlamentario. ¿Qué grupos parlamentarios están representados? Está Morena, está el PT, está el PAN, está el PRI, está el PRD, está el Verde y está la UDC, que es un partido local. Cada uno tiene un grupo parlamentario si son más de un diputado. Si es solo un diputado, se le llama fracción parlamentaria. Y en este órgano denominado Junta de Gobierno, solo tenemos voz y voto los que tenemos más de un diputado. Los que tienen solo un diputado y son fracción no tienen voto, pero pueden tener voz. Y ahí decidimos y organizamos cada sesión y organizamos la vida interna del Congreso del Estado. ¿Vale? ¿Cómo se hace el trabajo del Congreso? Lo que ustedes ven en el Pleno, que sesionamos una vez a la semana, los 25 diputados, y nos subimos a tribuna y presentamos iniciativas, puntos de acuerdo y discutimos de temas, eso es solo una parte. El trabajo se hace en las comisiones dictaminadoras. ¿Alguien sabe qué es una comisión dictaminadora en el Congreso? ¿A qué les suena? ¿Mandé? No. Dictaminador. Les voy a platicar el proceso parlamentario cómo es. Un diputado o un ciudadano
presenta una ley y le da lectura en el Pleno. De acuerdo al tipo de reforma que es, al artículo que modifique de determinada ley, se va a determinar, valga la redundancia, a qué comisión se va. La comisión dictaminadora es especialista en ciertos temas. Existe gobernación, existe juventud, existe deporte, existe salud, existe presupuesto, que es la que yo coordino, existe juicio político, existe seguridad pública. Supongamos que llega un diputado y presenta una reforma a una ley de seguridad pública. ¿A dónde se va a ir esa ley de seguridad pública para su estudio? ¿A qué comisión? Juventud. Puede ser ¿La de seguridad pública? No, puede ser juventud o la de... Presentaron una reforma en materia de seguridad pública. Va a la Comisión de Seguridad Pública. O sea, en la Comisión de Seguridad Pública hay entre 6 y 8 diputados aproximadamente, o 9 máximo. Y ahí esos diputados se van a especializar en el tema. Y van a decir, quítale esto, no estoy de acuerdo. Ponle esto, se me hace que le falta. Y cuando se pongan de acuerdo, la van a votar y van a emitir un dictamen. Por eso se llama comisiones dictaminadoras. Y ese dictamen viene las razones por las que se vota a favor o por la que se vota en contra. Y entonces ese dictamen se turna al Pleno del Congreso. Y en el Pleno del Congreso se dan los motivos. Estamos a favor de este dictamen porque creemos que el Estado necesita reformas en la materia, bla, 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 y se da toda una exposición de motivos y se somete a consideración de los diputados para que haya debate. 3 a favor, 3 en contra. Termina el debate, se vota, ya sea que se aprueba o se desecha, se convierte casi en ley porque se manda al Ejecutivo, el Ejecutivo la promulga y una vez promulgada se publica en el periódico oficial del Estado y a partir de su publicación tiene vigencia esa reforma o esa ley. ¿Y dónde nació todo? De la presentación de una iniciativa que se fue a su estudio y análisis a una comisión dictaminadora, que son esas. ¿Cuántas comisiones hay? 25. Un servidor coordina presupuesto. ¿Qué me toca ver ahí? Precisamente meterle mano, echarle un ojo con lupa al presupuesto que mande el gobernador. ¿Estamos? ¿Dale? El debate. Y aquí les voy a dejar hablar un poco. ¿Están a favor o en contra de los plurinominales y por qué? Yo, Échele. a ver, yo sí estoy a favor porque... Échele. ¿Quieres micrófono? Bueno, así... Así mero. Mira, Acá sí se escucha. estoy a favor porque considero que al ser de parte de una sociedad, creo que necesitan representaciones. Yo sé que algunos partidos como el ODC, la gente los da como memes, incluso yo te lo digo como memes. Pero lo importante es que esas personas, sus propuestas que a lo mejor puedan tener algo que pueda cambiar, sean representadas o que su voz se escuchen dentro del Congreso, aunque sea minoría, pero son ideas, al final es el mundo de las ideas. Decías UDC. UDC sacó esta pasada campaña 50,000 votos. Si no hubiera la figura de representación proporcional, bajo el supuesto y los argumentos que tú estás dando, esas 50,000 personas que votaron por UDC no tendrían representación en el Congreso. ¿Estamos? Sí, Entonces, tú estás a favor de los pluris. sí, estoy a favor Bien. de los pluris. ¿Alguien que esté en contra de los pluris y por qué? ¿Todos estamos a favor de los pluris aquí? En contra. ¿Por qué? Se supone que los diputados deben representar se supone que los... ¿Sí funciona? Que los diputados deben de representar a la sociedad. Entonces ellos no representan porque no son elegidos de una manera donde la sociedad pues vote por ellos o los elija. Entonces no hacen esa manera representativa a la sociedad. Sin embargo, creo que es representativo para los partidos porque hace que conforme al nivel de su votación se regule el nivel de diputados a favor de su partido. Entonces, diste 2 argumentos bien interesantes, pero en uno medio que se asoma tu parte a favor y en otro No. sí dejaste claro que estás en contra. Al final, ¿qué predomina en ti? El que estoy en contra. El que estás en contra. Porque no lo votaste. Punto. Sí, porque si están para representarnos, pues debe ser elegido de una manera representativa.
Y Ok. como no son elegidos, pues representan a los partidos, pero no a la sociedad. ¿Crees o alguien de aquí cree que el plurinominal es un gasto excesivo al erario? ¿Tú lo crees? Es una persona más que estamos manteniendo pues por parte del gasto público, ¿no? Y ¿sí se escucha? Bueno. Sí. No, es que no es micro, es para la cámara. Ok. Yo eso creo, que entorpece a veces el mismo proceso de tomar decisiones. Ok, bien. Sí. ¿Se les hace a ustedes que... Adelante. Es que desde que son plurinominales, que no representan a la sociedad, entonces ya no tienen un compromiso con la sociedad. Entonces, al momento de no tener un compromiso, no tienen responsabilidad al momento de tomar su decisión. Entonces, como no tienen a quién rendirle cuentas, porque pues no son elegidos, quedaría en duda lo que llegaran a pensar, porque sería un pensamiento individualista O partidista. o O partidista. popular. Ajá. ¿No? Entonces, cuando son elegidos de una manera democrática, pues ya ahí entraría que no solo van a pensar en sus cúpulas, en lo individual, en los partidos, sino tienen que pensar en la representación que están haciendo a la sociedad. Bien. Muy buen argumento, ¿eh? ¿Alguien más que quiera argumentar a favor o en contra de los plurinominales? En lo personal, yo estoy a favor de que existan los diputados plurinominales, porque como hablábamos anteriormente, bueno, como se exponía anteriormente, es importante ver al Poder Legislativo no solamente como una herramienta para legislar, sino para debatir y para poner temas de necesidad social en el ámbito público. Como comentaba el diputado, pues muchas de las veces los debates surgen de la misma Cámara y a partir de ello es que en el Ejecutivo se empiezan a tomar en cuenta o empiezan a hablar de ello o a accionar para ello. ¿Por qué considero yo que los plurinominales son importantes y sí representan a alguien? Bueno, hay que analizar el proceso electoral no solo como quién gana, como que el que gana es el que tiene derecho a ser representado. La población pues se divide en muchísimos colores, en muchísimas poblaciones, en muchísimas personas con diferentes necesidades y tiene que verse reflejado ese equilibrio de fuerzas en el poder político. Muchas de las veces, bueno, ahora tenemos un panorama sumamente distinto porque quien gobierna es teóricamente la izquierda, antes era al revés. Entonces yo siempre que hablo de este tema con compañeros de izquierda es, pues hagan memoria de cómo era la situación en el pasado. Ustedes dependían de lo que los plurinominales o los diputados que llegaban a través de lo proporcional pudieran aportar y pudieran hacerse sentir representados. Ustedes eran ese equilibrio en donde no lo había. Ahora, personalmente, considero que es lo mismo. Está bien que los plurinominales se sigan haciendo presentes independientemente de su postura ideológica, porque ahora que gobierna la izquierda, en caso de que llegase a cumplirse este hipotético de que se gane la mayor parte a Morena, cosa que pues es un tanto incierto, pero si llegase a ser, la única representación que tendría la derecha sería por medio de los plurinominales. Y está bien porque eso genera equilibrio y eso genera también representación. Es un tanto reduccionista limitarnos a que solamente la mayoría debe ser representada cuando la ciudadanía se conforma por las minorías también. Ok. ¿Alguien más? Adelante. ¿Es profe usted? No, soy estudiante. Ah, muy bien. Soy profesor de educación primaria, Perfecto. pero aquí soy estudiante. Muy bien, adelante. Estudio Adelante, profe. en cuarto de Ciencias Políticas, Administración Pública. Mira, yo siento que la representación que ahora dan los diputados plurinominales y senadores plurinominales se ha agotado. En los 80s era una urgencia porque el partido dominante era el PRI y el PAN y el PRD o en su momento el Partido Comunista Mexicano o después Morena eran como las minorías que, como tú dices, no tienen representación, pero llegó el momento en que en esos plurinominales se colaba cualquier persona
Y no lo digo de forma peyorativa porque sea mujer, pero no entiendo qué hacía Carmelita Salinas y a quién representaba Carmelita Salinas en el Senado. Honestamente, a veces no entiendo a quién representaba a Xóchitl Gálvez o a quién representa esta señora Kenia López Rabadán o la misma esposa de el expresidente Calderón. Y se ha convertido en un exceso, en un abuso. Es más, a veces se ha convertido en un circo, ambas cámaras. Y casi siempre sucede ser que es con los plurinominales. Entonces, como el compañero dice, es un gasto excesivo tener 500 diputados, en algunos casos, en el caso a nivel nacional. Aquí en Coahuila no se ha dado ese caso. Creo que existen condiciones en algunos estados donde sí pudiera ser necesario la representación de los plurinominales, pero en general creo que se agotó. La figura para la que fue construida se agotó. Entonces habría que buscar una forma distinta de poder lograrlo, ¿no? Especialmente por esos personajes que hemos visto que no contribuyen en gran cosa. De hecho, no hay iniciativas de ellos, no hay propuestas. Hay quienes se dedican a estar haciendo cada rato demandas, denuncias, nadie les hace caso y terminan asociándose con el poder legislativo para obstruir el avance de los debates, de las discusiones. Esa sería mi opinión. Ok, muy interesante. ¿Alguien más? Fíjense, a ver, todos los argumentos, absolutamente todos los que dieron, son válidos. O sea, yo creo que tenemos que partir, digo, aquí no vamos a llegar a una solución, ¿no? Pero estamos platicando bien a gusto y creo que nos entendemos perfectamente bien y coincido con los argumentos de quienes están en contra de los pluris y a favor de los pluris. Les voy a poner un ejemplo. 2 ejemplos, si me lo permiten. El primero, voy a hablar un poco de mí. Dicen que alabanza en boca propia es vituperio, pero no va a ser una alabanza. Les voy a dar les voy a platicar un poco mi experiencia. Yo la primera vez que fui diputado, en 2018, fui plurinominal. Así se dio. Me pusieron en la lista. Y efectivamente a mí me preocupaba mucho el hecho de que yo no había competido, ni me conocían, y podía ser muy cómodo para mí llegar al Congreso y establecer una agenda 100% partidista, sin despeinarme, sin bajar al territorio o sin vincularme con la sociedad en lo general. Hubiera sido bien fácil para mí, pero me preocupaba. Yo dije, ay, canijo, los que hicieron campaña pues ya traen contactos de gente de asociaciones, de cámaras, de grupos industriales, de minorías, de colectivos, de lo que sea, ya traen contacto, ya saben qué señora de la colonia tiene cierto liderazgo o quién es el presidente de colonos, ya traen algo. Yo estaba en ceros y estaba más chavo. Y en mi caso, decidí comportarme como un diputado de mayoría. Yo dije, pues yo no me voy a limitar a un distrito. Yo soy y represento a todos los que votaron por mi partido y me agarré por todo Torreón, principalmente. Lo pude haber hecho por todo el estado, pero tenía también que enfocar mis baterías y me enfoqué en Torreón y empecé a andar todas las tardes. Primero, casa por casa, le daba mi teléfono a la gente. Hola, soy Gerardo Aguado, soy tu diputado, aquí está mi teléfono. No era el personal, implementé un teléfono que yo usaba, pero adicional para gestiones. Casa por casa. Y se convirtió en un éxito porque la gente empezó a agradecer que regresara un diputado por el que no habían votado siquiera. Entonces, ¿cuál es mi argumento? Tuve la voluntad que a pesar de ser del partido, que a pesar de yo haberme podido instalar en la comodidad de ese cargo público plurinominal y no representar a nadie, yo entendí que realmente no es que no representara a nadie, representaba a todos. Y era una gran responsabilidad. Yo así lo entendí y me permitió estar sumamente cercano y adoptar una agenda sumamente ciudadana. Y empecé a hacer mis iniciativas, primero escuchando a los vecinos, a la gente de las colonias, a la gente de los distintos sectores de la sociedad. Y junto con ellos yo llegaba ya al pleno del Congreso, presentaba la ley y pues la ley ya venía muy legitimada, muy sensibilizada, muy sociabilizada. Pero ese fui yo, pues, ¿no? Y creo que como yo puede haber muchos, pero también puede haber muchos que no lo hagan y entonces se convierte en un despropósito
pagarle del erario a alguien que no te va a representar. Y es donde entra el supuesto de, híjole, yo tengo mis dudas con los pluris, pues es que ¿a quién representan? Y luego de ahí deriva, cuestan mucho. Y luego haces el ejercicio de la Cámara de Diputados, son 500. 500. ¿Cómo te pones de acuerdo con 500? Bueno, yo sí les digo cómo se ponen de acuerdo, a través de los coordinadores parlamentarios. A través de los coordinadores, técnicamente hablando, es como se ponen de acuerdo con los temas y las votaciones, pero son 500. Yo genuinamente, ¿qué creo? Creo que son muchos. ¿Qué creo que hay que hacer? Reducir la cantidad. No me queda claro si quitando a los pluris sea la solución. Les voy a dar una solución sobre la mesa. No digo que sea la mejor, pero es una solución. Reduce los distritos uninominales. En vez de que sean 300, que sean 200. Y proporcionalmente reduce los pluris. En vez de que sean 200, que sean 100 y que sean los mejores y las mejores. Puede ser una solución. Y les voy a poner un segundo ejemplo del tema de los pluris. Aquí en Coahuila, por decir, estaba muy cerca. Aquí en Coahuila, por decir, no voy a poner partidos porque no es la intención polemizar. Ni voy a polemizar con lo que voy a decir, pero olvidémonos de los partidos. La izquierda. La izquierda aquí en Coahuila sacó una buena cantidad de votos. Se fue dividida, no se fue junta, pero entre los dos partidos de izquierda sacaron una muy buena cantidad de votos. Si no existía la figura de plurinominal, no tendrían un solo diputado en el Congreso local. Ni uno. Ni uno solo estarían representados. Hoy tienen 6. Yo creo que en el caso, en el ejemplo de Coahuila, ese movimiento de izquierda está, creo que bien representado con 6 diputados porque son lo que proporcionalmente aproximadamente sacaron en votación y la gente tiene quien los defienda. Ya están en ellos si regresan o no a las colonias. Yo veo a unos muy clavados que sí están regresando y eso es sano y eso es una buena noticia para la democracia. Ellos ya entendieron que no obedecen solamente a una cúpula, a un partido o a un proyecto, sino que a los ciudadanos que confiaron. Entonces creo que eso puede funcionar. Y ahí lo dejo pues, porque creo que hay muchos contrastes del por qué sí o el por qué no, que sí creo, los congresos locales están, la verdad, muy austeros, son de 25, son de 40 máximo, salvo Estado de México y Ciudad de México que están muy grandes, pero pues porque representan la población, ¿no? Creo que el tema está en lo federal. Ahí es donde hay que examinar muy bien cómo se está gastando el dinero, revisar la posibilidad de disminuirlo y hacerlo más eficiente, la deliberación de los temas. Creo que pudiera ser. Y creo que no falta mucho para que eso pase. Lo que pasa es que también cada presidente de la República que llega, y no voy a polemizar tampoco con los partidos, pero cuando digo cada uno, les estoy hablando de los últimos 20 años, y aquí van todos los partidos metidos, cuando están sentados, se les hace buena idea decir, para molestar a la oposición, vamos a bajar y quitar a los pluris. Todos lo han dicho, todos. Olvídense de los partidos, todos lo han dicho. Vamos a quitar a los pluris. Pues sí, porque tienes mayoría, te conviene, ¿no? Pero lo que sí hay que revisar es, mediante un debate sano, mediante una madura exposición de ideas y pensando en la democracia de nuestro país, ¿qué hacemos? Y una idea puede ser eso, reduce los uninominales, proporcionalmente cambian los pluris, pones más filtros para los pluris, para que llegue gente capaz, comprometida y con exigencia además. De que el hecho que sean pluris no es que ya se van a la hamaca y se van a poner a tirar barra. ¿Sí? Entonces, ese es un gran debate que ahí estará seguramente, seguirá siendo un gran tema. Dale. A final de cuentas, ya a manera de reflexión, y espero que haya servido esta introducción muy por encimita de cómo trabaja el poder legislativo, de cuál es su relevancia, de cuáles son los temas, de cuáles son nuestras obligaciones, de cómo incide en la vida pública. Al final, fíjense, el temperamento nacional de cada país, o le agregaría, temperamento también estatal en cada entidad, explica la estabilidad o la inestabilidad política, y esa estabilidad o esa inestabilidad se origina en el poder legislativo. De ese tamaño es la importancia de un grupo de pelados y de mujeres
que muchas veces la sociedad, me incluyo, hoy ando en política, pero antes fui estudiante y antes no estuve en política, no nací político, pues, me fui poco a poco metiendo, decidí que esa que fuera mi ruta de vida, pero antes soy un ciudadano. Y yo también decía, bueno, ¿y estos a quién representan? Pero en vez de quejarme dije, pues me voy a meter para tratar de incidir. Y ese grupo de gente origina o estabilidad o inestabilidad en un estado. ¿Vale? ¿Y eso quién lo dijo? Muchas gracias. No me acuerdo, pero por ahí lo leí. No me acuerdo, la neta. No me acuerdo quién lo dijo. Seguramente, ya con esto concluyo, seguramente me compré un libro que se los voy a recomendar a ustedes. ¿Todos son de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales? A ver, voy a preguntar a tontería, perdón. Yo siempre he tenido el gusanito de hacer una segunda carrera. Estoy entre Derecho o Ciencias Políticas o Sociales. Pero a ustedes, por ejemplo, quiero imaginarme que sí les llama la atención todo este tema del poder legislativo y en lo general la política, etcétera. Bueno, muchos de los argumentos para hacer esta presentación los obtuve no solo de la propia experiencia, sino también de un libro que les recomiendo que escribió una persona llamada K.C. Ware. W-H-E-R-E. K.C. Ware, que se llama Legislaturas. Es el libro más completo que explica de cuerpo entero al poder legislativo en México y en el mundo. No es fácil de encontrar. Yo encontré 2 hace 4 años, 5 años. Uno me lo quedé y uno una vez en un debate, una diputada me rebatía, quería contrastar una idea conmigo, pero no tuvo los argumentos necesarios y le dije, le voy a regalar un libro para que le entienda a su trabajo. Y cuando vi lo escaso que estaba el libro, lo compré y me llegó y me arrepentí, no se lo regalé a un asesor parlamentario del Congreso que adora y ama y es su vida el poder legislativo. Dije, pues se lo regalo a alguien que no lo va a leer a lo mejor nunca en la vida, mejor se lo regalo a alguien que sí lo va a aprovechar y que le va a gustar el libro. K.C. Ware, Legislaturas. Para cuando quieran, seguramente de ahí obtuve esa frase. Se los recomiendo. Y pues bueno, gracias por el tiempo. Gracias por la asistencia, gracias por la atención, gracias por la participación. Yo me pongo a sus órdenes.